Profesora, Eu. aparte de lo que acaba de decir, es un amparo indirecto porque se presenta ante un juzgado de distrito. Ujú. ¿Y el directo ante quién se presenta? Ante la autoridad competente y esta se lo envía al Tribunal Colegiado del Circuito. Así es, eso. Bien, esa es buena. ¿Ok? Está bien. ¿Y luego qué sucede aquí? ¿Contra qué está promoviendo? ¿Contra violaciones de la Constitución completa? No, pues está diciendo que es contra la violación de la ley en sí, o es una parte específica. Aquí te está diciendo que solamente es del artículo 2. No está impugnando la ley completa. Entonces, si es por el artículo 2, es por un acto de aplicación en específico. ¿Estamos de acuerdo? Si no, sería toda la ley y posiblemente, si fuera toda la ley, sí le aplicaría para los siguientes años. Pero aquí, en el primer punto, no dice eso. ¿Alguien tiene otra respuesta que no sea 2003 a 2007? Yo. Nosotros. A ver, ¿cuáles son esas respuestas? Cuéntenme, por favor. Si quiere que pase primero la compañera. Adelante, Peque, vas. Bueno, es que en mi equipo, yo les había dicho a los de mi equipo que nada más se le debía devolver de 2002 a Ya no 2004, escucho. de 2003 Espérame. a 2004. No te escuché nada porque se me fue el avión. Ah, que yo a los de mi equipo les había dicho que nada Ya se más. le volvió a ir. Profesora, ¿me escucha? No escuché nada. Again. Profesora. Eu. Bueno, es que lo que está tratando de decir Sharon es que a nosotros Hola, hola. Hola. Es que no jala esta cosa, no oigo nada. No escuché a la compañera, no me quedé. Yo a los de mi equipo les había dicho ok y ahí me quedé parada. Se me botó el internet. Bueno, lo que dijo Sharon es que nos dijo que realmente se le tenían que regresar nada más del 2003 al 2004. Ajá. ¿Por qué? No sé. Hay que Yo. A ver, vas. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escucho. Bueno, es que se supone que el amparo que él metió fue, bueno, aquí dice que lo metió, bueno, se promulga la ley, luego el particular en ese periodo de 2002 a 2003 promueve el amparo en contra del artículo 2 de dicha ley. Entonces, en 2004 se modifica esa ley y como ya se modificó, hasta ahí ya eso ya debería de ser otro amparo. Por eso en el punto de la Suprema Corte de Justicia prácticamente están bien porque debió de haber metido otro amparo, pero no se puede aplicar la jurisprudencia, no se puede aplicar la retroactividad porque ya está hablando en un periodo después del amparo que sucedió. Y prácticamente. A ver, aguántame con esa parte de la retroactividad, porque esto es otro boleto. La primera parte, sí, efectivamente, solamente se le debe devolver de 2003 a 2004, por la razón que estás comentando y porque existe una más. Las contribuciones se causan anualmente, ya lo habíamos dicho. Eso significa que cada año tendría que estar promoviendo un amparo diferente, aunque fuera sobre el mismo impuesto al activo o ante el IETU o ante la ley que sea. Entonces, este particular ya de lo pedido. Lo que solicitó el artículo 2 de la ley del impuesto al activo, que salió promulgada en 2003 para ese ejercicio, bueno, la expidieron en 2002, pero iba a aplicar en 2003. Ese periodo de 2003 a 2004, que es cuando aplicaba, ¿qué sucede? En ese momento
es lo que está pidiendo. Entonces no puede regresarle 2005, 2006, 2007, porque tuvo que haber promovido un amparo para para el ejercicio de 2005, uno para el 2006 y uno para el 2007. Y asimismo, cuando entró en vigor la ley del IETU, ¿qué tenía que suceder? Pues tendría que haber puesto que la ley del IETU, en cuanto entrara en vigor, tenía que haber puesto su amparo y los siguientes 20 años, y hasta que duró la ley del IETU, que fue en 2014, que se derogó, y después contra la ley del impuesto sobre la renta o contra cualquier otra ley. ¿Ok? Habíamos dicho sí o no que las contribuciones se generan por ejercicios fiscales completos. Sí. ¿Ok? Entonces, bien, la primera parte está bien. Segundo, ¿por qué está bien? Pues porque solamente pidió el periodo de 2003 a 2004. No pidió los demás periodos. ¿Cuáles son las cantidades indebidamente pagadas? Si estuvo pagando su IETU durante los demás años, lo único que está indebidamente pagado y que ganó fue ese año. Los demás años los pagó correctamente. ¿Se entiende? Sí. Todos los demás, todos los Yo no la entendí, por favor, ¿puedo repetir Y eso? es que yo pensé que estaba mal porque la mayoría de mi equipo me dijo que no, que estaba mal. Entonces, pues como era la mayoría contra mí, pues no me hicieron caso. Prácticamente pusieron otros y yo me tuve que adaptar. A ver, relájate. Ok, por esa parte que resolviste bien, te pondré tu participación a ti, relax. No a todo el equipo, porque evidentemente no lo pusieron así. Ok, me mandas tu nombre, me dices después. Pero, o sea, a ver, chavos, si van a trabajar en equipo, ¿qué sucede con los equipos? Efectivamente, te tienes que adaptar, relájate. No te voy a poner todas las participaciones que habíamos acordado porque pues evidentemente te la aventaste tú sola. Tenías que haber buscado la forma de convencerlos de que estaba haciendo correcto. Pero bueno, tranqui, ¿ok? Algo es algo. ¿De acuerdo? Profe, ¿Qué onda? ¿puede repetir de la parte del YETU? A ver, ¿qué sucede con todas las contribuciones? Aquí no nos importa si es activo, renta, IVA, IETU o lo que sea. No importa el tipo de contribución. El fondo del supuesto es la parte constitucional, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que lo que a mí me interesaba era, a ver, ¿qué tipo de amparo es? Ok, es un amparo indirecto. ¿Contra qué? Contra el primer acto de aplicación de una ley que está entrando en vigor. Por lo tanto, ¿es procedente? Sí. Este particular pide que no se le aplique el artículo segundo de esa ley. No está pidiendo toda la ley, solamente un artículo. ¿Qué significa eso? Que puede ser que por otras circunstancias o por otros artículos tenga que pagar IETU también. No nada más es por uno, es un conjunto de leyes que se debe de aplicar de qué manera sistemática. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo funciona este relajo? Bueno, pues si este particular pidió que del 2003 al 2004, que es el periodo de aplicación de la ley, no se le aplique el artículo segundo, ¿qué sucede? ¿Me interesa lo que dice el artículo? No. Si se lo concedieron, ¿cuáles son las cantidades indebidamente pagadas? Y el amparo le protege solamente el periodo que pidió. Y eso está en el segundo renglón. ¿Qué periodo es ese? Pues de 2003 a 2004. ¿Por qué dice ahí que en 2004 se modifica la ley? Pues porque resulta que todas las leyes de impuestos se modifican año con año. ¿Por qué? Porque se ajustan tasas, se ajustan supuestos, se ajustan tarifas.
se incorporan situaciones, etcétera, etcétera. Y de hecho lo habíamos dicho que cada año tenemos que cambiar nuestro código. ¿Por qué? Porque vienen reformas. Y es más, señalamos que el próximo enero viene una reforma fiscal muy fuerte. ¿Se acuerdan? Entonces, que yo promueva un amparo no significa que estoy amparado de por vida para la eternidad. Estoy amparado por el tiempo que dura esa norma, esa ley, esa solicitud. ¿Ok? Si yo quisiera estar amparado para más años, tendría que promover un amparo cada que se modifica una ley de acuerdo a la jurisprudencia. Y cada cuando se modifican las leyes fiscales anualmente. ¿Dudas? ¿Se entiende el por qué? A ver qué tenemos en el chat. Es su internet, profe. Nosotros sí lo... Ok. Gracias, Peques. Profesora, Mande. ya me quedó bien, bueno, ya me quedó claro lo de los amparos y todo ese rollo. Y lo de la ley fiscal, pero tocó ahorita algo sobre que tiene que ver con jurisprudencia. No lo escuché bien, no sé si me pueda volver a repetir, por favor. A ver, ahorita vamos a la segunda parte, que es la jurisprudencia. Aquí en términos generales, ¿qué te dice esa jurisprudencia? Que ante cada que se modifique una ley, tienes que promover un amparo. Y las leyes fiscales se modifican anualmente. Eso significa que si tienes un amparo contra una ley fiscal en algún momento y se modifica la ley, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente, luego, en los primeros 15 días, promover el siguiente contra la ley modificada. ¿Ok? Eso es invariable. Ahora, en este supuesto, esa jurisprudencia se emitió con posterioridad a la fecha en la que yo presenté mi amparo. ¿Se aplica o no se aplica retroactivamente? Profesora, Adelante. bueno, nosotros habíamos puesto que bueno, no tendría por qué aplicarse retroactivamente, porque, bueno, tomando en cuenta el punto donde dice que la ley del impuesto al activo se modificó en 2004, entonces si nosotros lo aplicáramos retroactivamente, nosotros entendíamos que básicamente era como si quisieran, bueno, en ese supuesto de aplicar la retroactividad a la jurisprudencia, el amparo que ya había promovido el particular en 2002, nosotros entendimos que no le serviría, entonces básicamente tendría que solicitar otro, y eso evidentemente pues le estaría afectando porque el amparo que él ya había, ¿cómo se llama? Que él ya había promovido, pues él ya había causado ejecutoria y pues ya por eso le iban a devolver las primeras cantidades que él pagó. Entonces, nosotros entendíamos que si se aplicaba la jurisprudencia de manera retroactiva, ese amparo que ya había ganado quedaría sin efecto y tendría que promover otro. Entonces, nosotros decíamos que ese efecto retroactivo sería en perjuicio del particular y por tanto no tendría por qué tener un efecto retroactivo. ¿Ustedes creen que el amparo es perjuicioso? No, el amparo es un medio de defensa para que no te apliquen ciertas cosas, para que te ayuden a modificar algunos supuestos que se han aplicado incorrectamente sobre tu persona, ya sea física o moral. Entonces aquí no tiene nada que ver con que promuevas un amparo popular. Hubiera promovido amparos por cada año, entonces sí tendría derecho a pedir que se le regresara de 2003 a 2007, más el YETU,
que correspondía. Pero este particular en específico no lo hizo. ¿Ok? A ver, tengo dos personas con las manitas alzadas. Adelante, Peques. ¿Quiénes son? No los veo. Yo Adelante, yo. pues yo había puesto que sí se Marín y podría. Omar. Bueno. ¿Eu? Yo en esa pregunta había puesto que sí se podría aplicar la jurisprudencia de forma retroactiva. ¿Por qué? Por lo mismo que dice usted y por lo que nos había explicado, de que cuando se cambia una ley o entra una nueva ley, o sea, siempre que metes la jurisprudencia es para un beneficio, o sea, nunca es en prejuicio, sino buscando el Aquí o sea, sí se puede aplicar retroactivamente, pero esa no es la razón. Primero, ¿por qué? Porque significa que lo que me estás diciendo significa que no entendimos qué es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es la interpretación de la ley, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿por qué están utilizando el artículo 16 que habla sobre leyes? Sobre retroactividad de leyes. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Que alguien me explique qué está pasando ahí. A ver, las otras dos personas que tenían la mano en lo que los demás cuentan. O sea, una cosa es la ley y otra cosa es la interpretación de la ley. La ley solamente es retroactiva en beneficio, no en perjuicio. La jurisprudencia no tiene nada que ver con eso. Ese no es el artículo de jurisprudencia. El artículo que vimos de jurisprudencia era por ahí de los 90 y tantos, ¿no? 94. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué me están fundamentando todo en algo que nada que ver? ¿Qué dijo? A ver, solo escucho el perro ladrando. Ya lo hicieron demasiado. ¿Ya lo hicieron demasiado qué? Gracias. Había dos personas levantando su manita. Hubo uno que, o sea, no los he ¿Profesora? leído, pero hubo alguien que sí puso el fundamento. ¿Qué onda? Y de hecho puso un fundamento de la ley de amparos, si no me lo recuerdo. Porque ese por error lo abrí. Profesora, entonces, la razón por la que no se podría aplicar la retroactividad podría ser entonces porque la sentencia pues ya causó lo que es la ejecutoría. Y bueno, primero, la primera vez que promovió el amparo fue ante un juzgado de distrito, y después cuando las autoridades solicitaron lo que fue la revisión, en este caso, ante un colegiado, que me parece que es el Tribunal Colegiado de Circuito, y como este Tribunal Colegiado de Circuito confirmó que el amparo o la sentencia del juzgado era correcta, entonces con eso ya no tendría por qué afectarle la jurisdicción. No. La jurisprudencia es interpretación. Y al ser interpretación no es ley, no es obligatoria. Es de observancia. Y lo vimos, lo dijimos, lo entendieron, me dijeron, sí, maestra, ya entendí todo. Es más, Said, como todos los días, preguntó y preguntó y preguntó y preguntó y había entendido todo clarísimo. Sí, mire, o sea, sí entendí la jurisprudencia, son a fuerzas 5, sentencias, por así llamarlo, y no te benefician. Eso no es la jurisprudencia, esa es una forma de creación de la jurisprudencia. Ok. Y te faltan otras 3, porque vimos 4.
Código de... ¿Cuál código? No. No inventes, güey. O sea, las 5 jurisprudencias son reiteración, vimos contradicción de tesis, vimos, vimos acción de inconstitucionalidad y tengo la mano de Jordi levantada y no sé de quién más. Quería decirle que en el artículo 217 de la Ley de Amparo se dice que la jurisprudencia no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de cualquier persona. ¿Qué significa eso? Que en Que beneficio sí. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿es el artículo 16? No. ¿La jurisprudencia puede aplicarse retroactivamente? Sí. ¿En este caso se puede aplicar retroactivamente? No. ¿Por qué? Daría un perjuicio. ¿Por qué? Porque no va a ser en beneficio de la persona. ¿Y dónde está el perjuicio? Profesora, ¿Eu? el perjuicio sería que pues ya está resuelto su primer amparo, ¿no? No. No puede ser en la parte donde, bueno, en que no promulgó los demás amparos, sino que solo los de un año. Que no promulga nada. ¿Quién promulga? El presidente, las leyes que emite el Congreso de la Unión. No promovió el siguiente amparo. Entonces, si no promovió el siguiente amparo, ¿cuál sería el oficio y beneficio de aplicársela retroactivamente si no lo hizo? Pues ya no lo hizo, ya se le fue la oportunidad. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta es, ¿se puede aplicar retroactivamente? Sí, de conformidad con el artículo ¿cuál de la ley de amparo? $217. De conformidad con el artículo 217. Sin embargo, en este caso, pues ni siquiera es aplicable. ¿Por qué? Porque el particular no promovió, ni le beneficia ni le perjudica porque no lo hizo. Si lo hubiera hecho, si hubiera presentado su amparo para 2005, para 2006, para 2007, para 2008, entonces sí se le aplicaría esa jurisprudencia retroactivamente en beneficio. ¿Por qué? Porque tendría los amparos presentados y significaría que podría llegar a ganar esos amparos. Y entonces el órgano juzgador tendría que estudiarlos, saber que los promovió y por lo tanto resolver en el mismo sentido que el primero. El primero ya es cosa juzgada, ya causó ejecutoria. ¿Qué significa que causa ejecutoria? Que ya no hay nada en contra de eso, que ya se promovió hasta el amparo directo. Ya se promovió la revisión más bien aquí. Aquí hubo una revisión, que la autoridad no estaba conforme y lo mandó a revisar. Ya se revisó y ya te dijeron que no, que sí lo gana. Entonces, ¿qué es lo que gana? Pues las cantidades que pagó de impuesto al activo de 2003 a 2004. ¿Se le aplica retroactivamente? Pues no. ¿Por qué? Pues primero, no tiene otros juicios. ¿Cómo la voy a aplicar? ¿Es aplicable retroactivamente la jurisprudencia? Sí, pero no conforme al 16. El 16 solamente aplica a leyes y la jurisprudencia es la interpretación de la ley. En las respuestas correctas. O mejor, ni abro las tareas que se mataron haciendo todo el fin de semana por algo que ya habíamos visto. ¿Lo vimos, sí o no? El único que no vimos fue el de la retroactividad de la jurisprudencia de la ley de amparo, porque no lo necesitábamos. Hubo ahí quien lo encontró.
Y pudo fundamentarlo, lo cual me parece bastante decente. A ellos les podría poner un punto ahí por haber puesto eso, aunque la segunda parte no esté justificada correctamente. Supongo que todos los demás andaban perdidos en el espacio pensando que esto era ley. ¿Dudas sobre el caso práctico? Ya odian a la de fiscal porque los hace pensar demasiado y luego piensan al revés y no le entienden y ay, maestra, estaba muy fácil. ¿Estaba fácil, sí o no? Pues ahí decía, es más, resolvías la mitad de esto con los primeros 2 renglones, solamente con aprender a leer. Querido Said, ¿le entendiste? Sí, Y profesora. Luis Ángel, que son los que están ahí más preguntones, ¿le entendieron? ¿Entendieron el razonamiento lógico? Profesora, Adelante. bueno, ¿Qué pasó, Luis? la primera pregunta ya vi que leí mal y no sé leer, pero con la... ¿Sabes qué es lo peor con lo que acabas de decir? Aguas con el examen, porque si leen mal, la van a regar, de una vez les aviso. ¿Ok? Gracias. Tienen que leer así súper bien para que puedan entender. Continúa, ok, la primera pregunta, ya leíste mal. Ok, ajá, pero es que con la segunda, o sea, no la entendí. ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Qué es jurisprudencia, Luis? Ah, pues es la parte que dijo que es la interpretación de la ley. O sea, ¿Por no qué es es la la parte... interpretación de la ley? ¿Quién interpreta? ¿Qué significa interpretar? ¿Qué dijimos que era interpretar, enano? ¿Saber qué significa o qué quiere decir? Exacto, saber qué significa, qué quiere decir. Villegas ya te lo dijo. Desentrañar el contenido de algo. Ajá. ¿Y qué quiere decir que desentrañes? ¿Que ya porque lo entendiste ya es ley? Pues no. ¿Qué necesito para que sea ley? El proceso de creación de leyes con que nosotros entendimos súper bien como IDASPI, ¿se acuerdan? Ah, ok. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Si no tengo el proceso de creación de ley, no es ley, es una interpretación y las interpretaciones no son a forciori, no son a hueviori, para que me entiendas. El órgano juzgador las puede tomar o no. Profesora, pero con la parte que dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite la jurisprudencia, la cual expresa que ante una nueva ley modificada se debe promover un nuevo amparo, es que esa parte no la entiendo. O sea, Interpreto que para cualquier amparo, si hay una modificación de hay que ley, hacer uno nuevo ¿qué por significa? cada ejercicio, Que ¿no? tienes que hacer uno nuevo. Y entonces, ¿qué significa que tengas que hacer uno nuevo? Pues que tuviste que... Ah, ok, pero Y eso no que significa que debo hacerlo. pues no puedes Ah, ok, hacerlo ok. porque ya se te pasó el tiempo. Tienes 15 días para presentar Ya el lo entendí. amparo. A partir de que entre en vigor la ley. Máximo tienes 30, si estuvieras promoviendo contra toda la ley, tienes 30 días, pero aquí nada más está promoviendo por un artículo, o sea que tiene 15. ¿Qué onda con las manos levantadas? Pues A ver, ahora vas, Jordi. Ay, Luis Ángel. estoy bastante parecido a mi compañero Ángel, pero tengo dos preguntas dentro del problema. Dice
Primero, como el juzgado de distrito está especializado en materia administrativa. Entonces, ¿tiene Ujú, facultad de hacerlo en materia fiscal? ujú. Sí. Es fiscal y administrativa. O sea, hay juzgados de distritos en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia de arrendamiento, y los que nosotros utilizamos para materia fiscal y administrativa son los administrativos. ¿Por qué razón es administrativa? Facilísimo. El Estado cobra contribuciones. Exactamente, y el Estado de quien depende del Ejecutivo y toda la administración pública federal en donde está en el Ejecutivo. Y eso significa que las autoridades que te van a emitir estas cosas y que te las van a aplicar, ¿quiénes son? Dependen de quién, del Ejecutivo. ¿Por sí, qué? Porque sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT. Así de simple. Va. ¿Ya? Sí, y otra. A ver, ¿cuál es la otra? Cuando termina su amparo en el 2007, se dice que en el 2008 se interpone un recurso de revisión. Pero, pero yo leí que el recurso de revisión solamente tienes 15 días. Y si pasó un año, no debían No, poder ver, hacer ese recurso. espera. Es que no estás entendiendo a partir de qué momento son esos 15 días. Son a partir del momento en que sale la sentencia definitiva. Entonces te está diciendo que en 2008 salió la sentencia definitiva, por lo tanto, ahí empiezan a correr los 15 días y es cuando interponen el recurso de revisión. Okay. O sea, no significa que lo tenían que haber puesto luego, desde que empezó, porque ¿cuál es el efecto del recurso de revisión? Pues revisar todo el juicio, todas las actuaciones, todo lo que sucedió ahí, para lo cual, o sea, no importa el tiempo, tiene que existir un fin para que yo lo pueda revisar. Algo que diga, pues este fin está incorrecto, puedo cambiar la sentencia a otra cosa, ¿ok? Que así es como vienen los juicios que tienen ahí en el otro caso práctico. Pero ojo, esto está fácil. El otro caso práctico es 100 veces peor, porque primero tengo que entender la resolución. ¿Qué es lo que está pidiendo este güey? ¿Por qué se está peleando? ¿Por qué le dijeron que no? ¿O por qué le dijeron que sí? ¿Qué perdió? Y luego, ¿por qué se vuelve a pelear? Y ya con base en eso tengo que ver qué onda. Porque habla de créditos fiscales y luego habla de notificaciones adicionales por líneas de captura. Entonces tengo que ver ahí dónde está el desastre para yo poderme pelear en contra de algo. ¿Ok? Y ese caso en específico tiene 2 salidas. Entonces yo espero que por lo menos encuentren una de las 2. Por eso también están en equipos, ¿no? Ahí. En teoría, varias cabezas piensan mejor que una, pero ojo, chavos, recuerden siempre que son un equipo, tienen que trabajar en equipo. ¿Y qué sucede cuando trabajo en equipo? Pues que las soluciones las asumo, ¿ok? Esta es la única ocasión que le voy a poner a la compañera el punto porque, bueno, lo dijo ya ella bien explicado cómo funcionaba. Pero, ojo, así no debería de ser. Debería de ser punto para todos los del equipo. Y es más, lo someto a que sea para todo el equipo porque, pues, aunque uno lo resolvió, tiene que ser para todos. Así funcionan los equipos. Y no me importa si me cae gordo o no me cae gordo, o si su opinión es nula. Tienen que ser más unidos, compartidos y entender que cada elemento de un equipo realiza una función elemental en ese equipo. ¿Ok? ¿Dudas? Y esta vez tuvieron oportunidad de
elegir sus equipos, gracias equipos los hago yo, y si amuelan, les toca hasta con el que les cae más gordo. Pero bueno. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios adicionales al caso práctico? Ay, maestra, qué choros tan gigantes se aventó ahí. Sí, un poquito. Profesora, ¿Qué pasó? y en el caso de que, bueno, no lo hicimos así, pero si lo hubiéramos hecho de que hubiéramos argumentado que sí puso los amparos año con año, ¿hubiera estado bien o igual hubiera El estado tema mal? es que el caso, como está planteado, no te está diciendo que los puso, sino que solamente está pidiendo que le paguen todo. Entonces, así de, ay, qué chingón lo hizo su jefa, ¿no? Porque la neta es que, güey, o sea, pediste un año y estás pidiendo 8, 9 o 10, o sea, estás loco. Eso no va a pasar. ¿Sí me explico? ¿Cómo funciona? O sea, lo que pidas Ok, es lo que se te concederá. Si no lo pides, pues está japonés que te pague los 20 años que estuviste pagando de impuestos. O sea, estás como operado de tu cabezota. ok, Se entonces, te pasaron los plazos. si bueno, que supongo que nos va a dar más casos, tendría que venir especificado todo eso, No lo ¿no? sé. No sé si les voy a dar más casos porque la verdad es que nos lleva mucho tiempo. Pero yo creo que con el caso que tienen ahora de los otros, de los juicios, y qué es lo que tenemos que hacer, necesitamos argumentos para pelearnos por ese y ganar, con ese tienen más que suficiente. Porque ya es momento de que lo empiecen a abrir. Estamos a mes y medio o 2 meses de terminar el semestre, entonces ustedes ya por lo menos deberían de tener un proyecto. Yo creo que si les parece bien, al final de la primera semana de diciembre, reviso proyectos. Ya les digo, están bien, están mal, cámbienle, no tienen nada que ver, está horrible. No necesitan un machote porque ahí tienen miles de millones de argumentos. Entonces, ahí pueden ver cómo se hace un agravio. Normalmente lo que yo hago es que los obligo a hacer las demandas completas, pero ahorita, como estamos en la pandemia, les estoy dando los contenidos para que ustedes armen uno solo, no todas las demandas. ¿Ok? Sí, ustedes están en blandito este semestre conmigo, porque ya tienen toda la información. Solo es encontrar qué es lo que está mal, en dónde y qué cosa es lo que voy a promover y cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, básicamente tienen aproximadamente unas 3 semanas, de 3 a 4 semanas, ¿no? Yo creo que estaremos revisando por ahí del 11, el 11 de diciembre, ¿les parece? Que creo que es viernes. Ese día para envío de primer proyecto. ¿Ok? Y acuérdense que esos agravios pues, los van a exponer por qué lo están haciendo así, qué tiene, cómo funciona, etcétera, etcétera. Qué es lo que están argumentando, qué es lo que por qué se van a pelear de esa forma. Pues tienen que agarrar una sola cosa, no pueden revolver. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Tengo 2 personas con manos levantadas, díganme. Maestra, o sea, si hubiera metido el amparo al siguiente año, igual Igual lo y hubiera hubiera sido ganado. igual por O el sea, puede ser artículo, que lo ganes hubiera o sido que no igual lo por ganes. el artículo segundo. Y hasta 2007 que estuvo la ley. Que ese artículo segundo, no sé exactamente qué decía, no me acuerdo, pero debe ser el que te impone la contribución. El artículo 2, profa, de la ley del impuesto del activo.
Es muy viejo, ya no No, ese existe. nos Ya ni habla. A ver qué dice. Es que ya se lo leí. Bueno, nos hablaba de cómo elaborar el costo de nuestros activos de no sé qué, y eran 5. De no sé Eran, qué. es Ay, que ya tiene. pequeño Bueno, Said. el chiste que eran 4 activos y cada activo tenía su forma diferente de De sacar el calcular. costo exacto de Ujú. calcular. Ok. Ese sí lo leí. Don't worry. ¿Vieron cómo no nos importaban las otras leyes, pero para nada? O sea, básicamente lo que nos interesaba era entenderlo. ¿Ok? Bueno, ojo chicos, recuerden que ustedes tienen que ser más receptivos a las cosas que leen, aprendan a leer, entiendan lo que leen, muy importante, porque ustedes son los que van a interpretar leyes o aplicarlas. Inclusive, con el tiempo ustedes mismos van a notarlo con otros profesores que tengan de algunas cosas de leyes, o sea, los de impuestos, los de personas físicas, personas morales, se van a empezar a agarrar del moco con ellos porque ustedes sí entienden cómo funciona la ley y ellos a veces no. ¿Ok? Y que seamos contadores no significa que no podamos superar a los abogados. ¿Ok? Sino todo lo contrario, podemos ser inclusive mejores, por lo menos en estas materias. ¿Sale? Por cierto, ¿ustedes en qué semestre están? Tercer ¿Qué semestre? En semestre. tercero, profesora. Osh, ¿cómo que tercero? ¿Por qué me dicen esas cosas tan feas? Yo pensé que ya estábamos en quinto y los iba a mandar al maratón de fiscal. Bueno, ni modo, ya le entrarán el próximo año. Acuérdense, por estas fechas siempre hay maratón de fiscal y eso les da historial curricular, así que métanse, por favor. A todos los maratones que encuentren, éntrenle. Lo único que tienen que hacer es aprenderse de memoria la ley. Y eso está fácil. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, los quiero ver el próximo año en el maratón. ¿Ok? Ganando el primer lugar, por favor, contra todas las demás escuelas. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Más dudas sobre el caso? Yo creo que ya está bastante claro cómo funcionó, ¿verdad?